Lucas capítulo 8, verso 18. Mirad pues cómo oís, porque a todo aquel que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aun lo que piensa tener se le quitará. Vamos a utilizar el tema oído de entendimiento. Tratando de averiguar por qué el oír es tan resaltante en la Biblia, supe que hubo tiempos en que no existía la palabra escrita. Los mandamientos se pasaban de persona a persona y se mantenía de ese modo una memoria por muchos años. O sea que el pueblo estaba obligado a memorizar para mantener así una relación con cada mandamiento hasta que aparecieron los escribas o escribanos y comenzaron a escribir mandamiento por mandamiento. La palabra escriba o escribano viene del griego grammateur, que significa secretario, empleado de oficina, más específicamente un hombre que era hábil para enseñar e interpretar. En el sentido moderno, esta persona se podría llamar teólogo o erudito en religión. Ahora, el oído nunca dejó de ser una facultad de mucha importancia, porque no todos escribían, no todos eran escribanos. Porque aun cuando hayan escrito los mandamientos de Dios, el oír no solamente era porque tenían oído, sino porque la palabra de Dios era de algún modo una voz inaudible e imperceptible al oído humano. En el caso de Samuel, oyó la voz de Dios, pero no Elí. Y es aquí donde quiero circunscribir el tema, porque si solo se trata de oír, todo mundo oye, pero hay una frecuencia en el oír de la palabra que no es para todos. Pero entonces, ¿qué es una frecuencia? Aunque no es el punto y no soy muy entendido en esto, voy a citar lo que he leído. Frecuencia es una magnitud que mide el número de repeticiones por unidad de tiempo de cualquier fenómeno o suceso periódico. Esto es, frecuencia en la música son las veces que se repite el sonido. Es un intervalo de tiempo en lo que se dicen muchas cosas repetidas veces. Ahora, ¿cómo voy a asociar esto con la palabra de Dios y el oído? Voy a comenzar diciendo que para cada frecuencia debe haber un receptor. Por ejemplo, Dios es nuestro receptor en nuestras oraciones, siempre y cuando no haya una interferencia. Porque si hay un receptor, hay un emisor. Pero también existen las interferencias. Juan 9:31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿Cuál sería la interferencia aquí? El pecado. ¿Pero cuál sería el acceso? El temor y el hacer su voluntad. Proverbios capítulo 28, verso 9. El que aparta su oído para oír la ley, su oración también es abominable. ¿Cuál es la frecuencia? La ley. ¿Cuál es la interferencia? Dejar de oír la ley, la palabra de Dios. ¿Cuál es la consecuencia? La oración se vuelve abominable. Entonces, ¿por qué no oímos? Porque su frecuencia es interrumpida. Porque no nos oye, igual, frecuencia interrumpida. Cuando leemos los evangelios, y específicamente Mateo capítulo 13, verso 3, dice que él habló muchas cosas por parábolas. Generalmente Jesús al hablar decía, ¿oísteis qué fue dicho? ¿No habéis oído? El que tenga oídos para oír, oiga. En su sermón de la montaña repite estas palabras con mucha frecuencia. La intención de Jesús no era que al hablar la multitud no comprendiera, sino que al oír el espíritu de la palabra de vida, el corazón de ellos fuera un receptáculo de esa frecuencia de vida. Pero tanto el corazón como el oído de ellos no estaba preparado para tal frecuencia. Por eso es que Jesús cita las palabras de Isaías 29:13. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos. Es porque el pueblo era altamente religioso. Así que al hablarles por parábolas, debieron haber tomado la iniciativa de los discípulos, que era preguntar. Pero como solo se pregunta cuando se quiere saber algo, y muchos hasta rehuyen a ese tipo de conversación, mucho menos para que tengan la iniciativa de preguntar. Ahora, lo que quiero aquí es darme por entendido con respecto al oído de la palabra. Porque oyendo, dijo Jesús, cualquiera puede oír.
Pero no entendiendo la palabra, viene el malo y arrebata lo que ha sido sembrado en su corazón. Y bueno, aquí hay algo muy importante que merece nuestra atención. Y es como el malo tiene la capacidad de arrebatar lo poco que ha sido sembrado en tu corazón. Y aunque el término oyendo cualquiera, o dicho de otro modo cualquiera que oyendo la palabra y no entendiéndola, es un término de aplicación general. Eso no significa que no se dirija a nosotros como hijos de Dios, porque también dice que muchos deberíamos de ser expertos en la palabra, pero hemos llegado a ser tales que tenemos necesidad de leche y no de alimento sólido. Por eso es que cuando se nos hablan cosas profundas, nuestra capacidad de comprensión y de entendimiento se desvanece, porque no hay en nosotros sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces surgen nuestras especulaciones y resaltan nuestros sentimientos, y nuestras áreas religiosas comienzan a defender lo que hemos oído, y lo que hemos oído ni siquiera lo hemos constatado. No hemos llevado lo que hemos oído a una comprobación. Solo hemos oído de oída, y este es un porcentaje muy elevado en el cristianismo. Ahora mira la diferencia de los que oyen y se percatan de si lo que les dicen está enmarcado en las Escrituras o no, con los que corren a las Escrituras para comprobar. En Hechos capítulo 17, Pablo y Silas llegan a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Algunos de ellos creyeron, y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celo, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntaron una turba, alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando, estos son los que trastornan al mundo entero y también han venido acá. El verso 10 dice que inmediatamente después de esta revuelta, los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos habiendo llegado entraron a la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Habemos muchos cristianos que sabemos que no sabemos, pero no existe esa inquietud de saber, porque detrás de esa inquietud debe estar un deseo de conocer. Pero ¿quién quiere saber lo que no quiere? Solo aquel que quiere percatarse de lo que viene y cómo esperar lo que viene, y en esto muchos podríamos ser sorprendidos. Me he dado a la tarea de estudiar estas cosas y he llegado a la conclusión de que no es igual creer en la Biblia que creer como dice la Escritura. Por eso la pregunta de Jesús, ¿qué está escrito y cómo lees? Y nota que no solamente es cómo está escrito, sino que tiene mucho que ver cómo lees. Por ejemplo, ¿a dónde quiero llegar si la entiendo? ¿Cuál será mi reacción si logro la comprensión de la misma? Porque si ves, no es cómo se interpreta, sino cómo lees. Porque la Biblia tiene muchas formas de lectura. Hay quien lee para interpretar, pero la verdad no está en la interpretación. La interpretación solo ha venido a dividir el sentir humano y crear religiones. Entonces, cuando yo leo la Biblia, puedo creer en los 66 libros y que la Biblia es la palabra de Dios. Pero el cómo oigo o leo las Escrituras marcarán la diferencia de cómo su poder impactará y afectará mis emociones y llegue a discernir mis pensamientos y las intenciones del corazón. Un ejemplo, yo estoy pensando que tengo un problema de carácter moral y leo y oigo que Dios puede liberarme de tal conducta, si tan solo hago lo que Él dice, y gloria a Dios por ello. Pero la palabra hará el efecto de liberación de acuerdo a lo que oigo o leo y creo, y me aferro a ese dicho. La palabra está discerniendo mis pensamientos y conoce las intenciones de mi corazón, y sabe que anhelo tal liberación tan pronto como sea posible,
entonces se produce tal efecto porque hay una predisposición de cambio por el discernimiento de la palabra hacia mis pensamientos y las intenciones de mi corazón. Job capítulo 11 verso 13 dice: si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiere en tu mano y la echare de ti, y no consistieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de manchas, y serás fuerte y nada temerás, y olvidarás tu miseria, o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía, aunque oscureciere, será como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza, mirarás alrededor y dormirás seguro, te acostarás y no habrá quien te espante, y muchos suplicarán tu favor. Ahora, todo esto conlleva un proceso. No se cambia de la noche a la mañana, pero una cosa es verdad: la palabra trae liberación y limpieza. El enemigo sabe esto. Así que tanto más lejos estás de la verdad, él tendrá una ventaja, y tanto más ignores la verdad, él gana terreno. De modo que mientras estás en el proceso, hay una bienaventuranza que puedes disfrutar. Jesús dijo en Mateo capítulo 24, verso 46, bienaventurado aquel siervo al cual cuando el Señor venga, le haya siendo así. Quiero hablar sobre la palabra "no entienden", que aparece en Mateo 13, donde Jesús explica la parábola del sembrador. La palabra entender es la palabra sunesis del griego, que significa inteligencia, intelecto, entendimiento, conocimiento, oír con inteligencia, oír o leer como quien quiere entender. También viene de la raíz hebrea bin, que significa separar mentalmente, distinguir, entender, apto, atento, buscar, comprender, comprensión, conocimiento, considerar, cordura, darse cuenta, discernimiento, discernir, enseñar, entender, entendido, entendimiento, instruir, inteligencia, mirar, observar, prestar atención. Es un modo de oír con una actitud atenta, uno que está presto a la comprensión. También se traduce como discernimiento, mirar atentamente, observar, prestar atención, oídos atentos o prontos para oír. Pero cuando dice que no entendieron, es la palabra en griego asuneto, que significa que no escucharon con inteligencia, que no entendieron, que no prestaron atención, que fueron insensatos a la voz. Es oír, pero con insensatez, sin prestar atención. Es oír y olvidar con facilidad. Es oír irresponsablemente. También es oír sin saber para qué se oye. Entonces ellos oyeron, pero irresponsablemente, sin percatarse de que esa era una frecuencia de voz divina que traía vida, liberación y salvación. Así que si oyeron, pero no la entendieron, es porque oyeron irresponsablemente. Dice Jesús que lo poco que fue sembrado en su corazón le fue arrebatado por el maligno. Quiero ver si puedo lograr que me entienda lo siguiente cuando dice que lo que fue sembrado en su corazón les fue arrebatado. La Biblia habla del corazón muchas veces y lo pone en el plano de el corazón del hombre siempre va de continuo al mal. Otras veces dice que es engañoso y perverso más que todas las cosas. Aquí la palabra engañador es la palabra en griego planos. Es una palabra que significa vagabundear, andar como vagabundo, es decir, incierto, un impostor guía errado, uno que engaña, un engañoso engañador. Nota las dimensiones en las que un corazón sin la verdad puede llevar a una persona, haciéndonos creer que lo verdadero es falso y lo falso es verdadero. Pero los propósitos de la palabra de Dios es llevar tus emociones a la obediencia de Cristo. Engañoso es el corazón, dice Jeremías capítulo 17, verso 9, más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Otra palabra que aparece en el diccionario Strong es la palabra Jacob, de donde viene la palabra Jacob. Ya casi todos conocemos la historia de Jacob, que significa fraudulento, rastreado, engañoso, manchado, torcido.
Me llama mucho la atención la palabra akou, porque también significa hinchado, y Jesús dijo citando las palabras de Isaías: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos, pues su corazón está engrosado, hinchado y enaltecido. Ahora, ¿qué es el corazón? Cuando la Biblia habla del corazón, por supuesto que no está hablando de la parte anatómica del cuerpo, sino que del alma, de donde proceden las emociones, la voluntad y el intelecto. Entonces su alma, número uno, vagabundeaba. Era un impostor, guía errado, manchado y torcida, y les estaba jugando el engaño más cruel de su existencia. Por eso es que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin son caminos de muerte. Entonces la semilla que cayó al lado del camino fue arrebatada de su mismo corazón. Y esa palabra camino es la palabra en griego hodos, que significa camino, carretera, pero también figurativamente significa modo o medio, camino o proceder, que es también la misma connotación que tiene la palabra way en inglés, que se traduce como camino, carretera, pero figurativamente significa modo, manera, proceder, igual que la palabra hodos. Lo que trato de decir es que la semilla cayó en su manera de vivir, en su modo de actuar, y no estaban dispuestos a cambiar ese estilo de vida por el camino que era y es Jesús, el cual en griego ya no es hodos, sino hodogeo. Y esa palabra significa mostrar el camino, enseñar, guía, pastorear. Por eso cuando dice él, yo soy el camino, la verdad y la vida, esa palabra se traduce como hodogeo. Yo soy el hodogeo, el camino que guía, que enseña, que pastorea. Entonces, ¿por qué no entendieron? Porque la palabra cayó en sus emociones, en su voluntad, en su propio intelecto. Y al enemigo le fue muy fácil sacarla de allí. Por eso es que Jesús dijo, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene se le será quitado. Ahora, ¿qué quiso dar a entender cuando dijo, pero al que no tiene, aun lo que tiene se le será quitado? El anhelo, el deseo de aprender, de querer saber, de ir más allá de lo que oye, que se le dará más. ¿Más qué? Más deseo, más anhelo, más deseo por aprender, pero el que no tiene, aun lo poco que tiene se le será quitado. Pero alguien dice, ¿para qué tanto saber si al fin y al cabo somos salvos? Pero la Biblia no dice eso. Antes hay una sentencia que dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Pero alguien dirá que esto está en el Antiguo Testamento. Bueno, entonces pasemos al Nuevo. Hebreos capítulo 2, verso 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos de una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron? Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios, y diversos milagros, y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. La otra razón es, y perdona si soy un poco atrevido, que vamos a ser juzgados de acuerdo a lo que está escrito en este libro. Y como si fuera poco, hay muchas cosas escritas que no estamos haciendo y que deberíamos porque son un mandamiento. Pero la pregunta es, ¿por qué no las hacemos? Porque tenemos en poco la palabra de Dios y hemos creído que no sabiendo no tenemos ninguna responsabilidad con lo que está escrito. Pero Jesús dijo, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aun lo que tiene se le será quitado. Ahora, ¿quién lo quita? Jesús dice que el maligno. Lo poco que fue sembrado se lo quita por su alto grado de desinterés. Ellos tenían un grave problema, tenían el corazón engrosado. Y perdona, esto de engrosado es que estaba lleno de cualquier cosa, menos de la necesidad de Dios. Esto es que no tenían un corazón circuncidado. Cualquier cosa ocupaba el corazón de ellos, que la palabra estaba en un último plano.
Cualquier parecido en estos días es pura coincidencia. No había tiempo, no había lugar, no había espacio en el corazón de ellos para la palabra de Dios. He estado pensando por qué el oír y no otras facultades, porque aparece el sentido del oír tan resaltante en la Biblia, que dicen muchos de sus escritos: si oyeres hoy su voz, el que tiene oído para oír oiga. La bendición si oyereis, la maldición si no oyereis. Si no oyereis, si oyeres hoy su voz, por lo cual dice el Espíritu Santo: si oyeres hoy su voz. ¿Qué frecuencia es esa con la que Dios desea establecer una relación con el hombre? Las palabras que yo os hablo, dijo Jesús, son espíritu y son vida. Mirad pues cómo oís, porque todo aquel que tiene se le dará, y a todo aquel que no tiene, aun lo que piensa tener se le quitará. Mirad pues cómo oís. Con oídos pesadamente, tal vez no. Como oidor olvidadizo, o no entiendes lo que lees. Tienes el corazón engrosado que ocupa otras prioridades. Lees o oyes porque crees que es tu deber como cristiano. O estás en un equipo de servidores que crees que te es impuesta necesidad. Mirad pues cómo oyes, mirad pues cómo lees. Así que el entendimiento y la revelación depende de cómo oigo o leo la palabra. Porque si leo y oigo la palabra sin la predisposición de cambiar, de obedecer, aún lo que pienso tener se me será quitado. Pero si oigo o leo la palabra para obedecer, se me dará más. Y aquí depende cuál es el nivel de conciencia que tengo para oír o leer la palabra. Ahora entiendo que no tendré una percepción clara de la palabra si solo llego y me miro al espejo y olvido lo que soy. Mas si miro atentamente a la perfecta ley de la libertad, no siendo un oidor o lector olvidadizo, sino hacedor de lo que leo o oigo, seré bienaventurado, dice Santiago capítulo 1, verso 25. Mirad pues, dijo Jesús, cómo oís, porque todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aun lo que piensa tener se le quitará. La carta a los Hebreos capítulo 2 verso 1 dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por lo que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo, según su voluntad? Ha habido una gran polémica entre el capítulo 2 y el capítulo 6 de Hebreos, que ha puesto en discusión sobre si la salvación se pierde o no. Por lo que dice: no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? El capítulo 6, verso 4 dice que es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la palabra de Dios y de los poderes venideros, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Yo creo que ambas partes son muy aventuradas como para establecer un diagnóstico de si o no se pierde la salvación. Estos versículos que acabo de leer de Hebreos capítulo 2 y capítulo 6 han puesto a muchos en la discusión de si se pierde o no la salvación. Pero muchos responden con tanta facilidad en ambas posiciones. Pero yo diría que hay que examinar un poco más las dos posiciones, porque si la salvación se pierde, quiere decir que se puede ser iluminado y gustar del don celestial y haber sido partícipe del Espíritu Santo y caer. Pero tal vez nos estamos olvidando que el justo cae 7 veces y de las 7 veces el Señor lo levanta. Aunque la ilustración del versículo 7 del capítulo 6 de Hebreos pareciera que se inclinaría a una de las posiciones, veamos lo que dice. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por las cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Yo diría que la salvación no se pierde,
porque las perspectivas bíblicas de la salvación son muchas. Se habla de la salvación del espíritu. Pablo dice, hablando del que fue encontrado en el pecado incestuoso, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. También se habla de ser tenidos por dignos de ser salvos de esta perversa generación, y esto nos indica una salvación pretribulacionaria, pero también hay salvos, y muchos después de la gran tribulación. Lo que Juan ve, que se quedaron a lavar sus ropas con la sangre del Cordero. En mi opinión, solo se perderá aquel que nunca fue salvo, aunque pareciera haber estado entre los salvos. Pero esto es lo que nos describe la parábola del trigo y la cizaña. Creo que no nos compete decir quién es o no salvo. A fin, es Dios quien pesa los espíritus y no el hombre. Pues nadie sabe si alguno en su momento de agonía se le brindó una oportunidad, porque se nos olvida que Dios también es el Dios de las oportunidades, pero de cómo quiere ser salvo, uno lo decide. Quiero finalizar leyendo Santiago capítulo 1, verso 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Es mi oración en el nombre de Jesús, que cada palabra dicha de esta enseñanza cobre vida en tu corazón y active la inquietud de ser tanto un oidor como un lector en el sentido de súnesis. Leer con entendimiento, oír con inteligencia, oír o leer como quien quiere entender. Y en el sentido de chamá, que es oír para obedecer. Recuerda que estamos en el tercer día y en los gastos extras del mesonero. Erguíos, dijo Jesús, y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención se acerca. Pido en el nombre de Jesús que sean abiertos tus ojos, que sean abiertos tus sentidos en el discernimiento del bien y del mal, y lleve tu vida a niveles de agrado para ser hallados vestidos y no desnudos. Que Dios te bendiga.